María Blanchard es la esencia y claramente es una gran pintora, una de las pintoras más interesantes del arte español del siglo XX, que sigue siendo, a pesar de hace 90 años que murió, sigue siendo una gran desconocida, pese a la importancia de su obra. Pero María Blanchard pierde parte de esa grandeza, o entra en una oscuridad por el hecho de ser mujer. Entonces quiero que esa figura de María Blanchard sea un paradigma de tanta mujer que ha existido en la historia de la pintura. Por eso han sido como pinceles perdidos, pinceles sin voz, que han quedado ocultos, a pesar de que sean grandísimos creadores, pero desgraciadamente su obra se ha atribuido en muchos casos a su marido, a su esposo o a su maestro, porque eran incluso más valiosas en el mercado que su propio trabajo. Entendían que una mujer no era capaz de crear. Sí, a partir de los años 80 ya hay como un movimiento internacional, hay un movimiento a través de Polo que insiste en una serie de exposiciones, se trabaja en la recuperación de esas grandes figuras. España se incorpora tarde y a veces se ha incorporado un poco dando más importancia al género que a la calidad de la pintura, y en eso no debemos de caer. Es decir, el artista creador es importante, sea hombre o sea mujer. No debemos de pensar que es mujer por su género, que es mejor que los demás por eso. Y en ese sentido yo defiendo a la mujer pintora por encima de todo, pero defiendo a la buena pintora, que existen y las hay. Es que sufrió muchos avatares, es decir, ella marcha de España y rompe para siempre, no vuelve a España. María en el panorama artístico expositivo de España desaparece. ¿Por qué desaparece en su totalidad? Casi, hay unos periodos oscuros, porque cuando ella muere en el 32, su familia, en una idea de rescatar y valorar la obra, posiblemente retira de todas las galerías. Ella está en las galerías más importantes del momento, tanto de París como de Bruselas, pero la familia retira todos los bienes y hace una pequeña venta en las oficinas de turismo de la embajada y lo trae a España. Cuando lo va a traer, no habían hecho debidamente las aduanas, en fin, queda detenido en aduanas muchísimo tiempo, pero estalla la guerra civil, luego viene la guerra europea. Es decir, cuando María Blanchard las obras llegan a España es una época muy tardía, y a ello además sumemos que hay una disputa familiar que hace que las obras incluso acaben, yo las he visto así, debajo de una cama y escondidas en un armario. Pero además entonces empezó a hablarse que María era deudora de Juan Gris, que le copiaba, y eso ha costado y cuesta levantarlo. María Blanchard está a la misma altura. Juan Gris la pedía opinión, la preguntaba, hay cartas donde la escribe, ven a ver el cuadro que he terminado. Entonces él la considera a su propia altura, la considera muy válida. Lo mismo le pasa a Diego Rivera, que trabajan conjuntamente durante tantos años. Todos la valoran, todos los artistas, los críticos la valoran. Y sin embargo, no hay nadie en ese mundo que la pueda, digamos, defender desde ese punto de vista. Aporta en dos momentos cruciales. Aporta del cubismo, porque su cubismo es muy personal. Es un cubismo colorido, vivo, brillante. Es un cubismo que quizá en el bodegón tenga unas raíces españolas de Sancho, son maravillosos sus bodegones cubistas en los que traza. Y es un cubismo que sí que está cercano a Juan Gris y está cercano podríamente a Picasso, pero es un cubismo muy personal. Trabajas en diagonales, sus composiciones son totalmente personales, no le debe a nadie, no es deudora de nadie. En ese retorno a la figuración, María se convierte en una de las grandes pintoras del momento en París. Es de las pintoras donde adquiere más fama, donde vende mejor y donde los principales galeristas piden su obra. Y en esos dos momentos María aporta además, en toda la obra tiene mucho sentimiento, hay mucho de autobiográfico en la obra de María. Sí, seguramente, pero yo creo que hoy en día los mecanismos propios de nuestro mundo, está todo mucho más abierto a conocerse, lo bueno y lo malo, hay más difusión, hay más pinceles sin voz perdidos
no solo de mujer, sino de hombre, en toda esta época de los años 40 y de los años 20 y 30 de París, que yo creo que en la actualidad, ¿no? Porque enseguida aparece en un periódico, aparece en una prensa, una noticia, ¿no? Aunque luego vayas y digas qué horror, pero sí que hay algo más de difusión, ¿no? Yo creo que hoy un gran pintor enseguida de una manera o de otra se le localiza, se le encuentra.